Quisiera comenzar, compañeros, señalando que en lo que se refiere a la evaluación universal, el Magisterio Nacional ha logrado un importante triunfo. En febrero de 2012, de este año, la Secretaría de Educación Pública anunció la realización de una evaluación universal y fijó las fechas para ese efecto, así como se firmó un acuerdo que la establecía como obligatoria. Desde el mes de febrero, como señalaba, los maestros se movilizaron en la Ciudad de México y en todo el país. Y esta movilización que se llevó a cabo frente a las puertas del Senado de la República en la Ciudad de México obtuvo una primera victoria cuando los senadores, al ver la multitud de maestros que estaban sitiando a su edificio, decidieron dar paso a una mesa de discusión al interior del Senado. En esta mesa de discusión, para sorpresa de los senadores y especialmente de la diputada Ortuño, que era una de las más beligerantes y aguerridas defensoras de la modificación de la Ley General de Educación a fin de que integrara lo que se refiere a la evaluación de los maestros. En esas sesiones fueron 2 o 3 reuniones con senadores y diputados, con la presencia de representantes sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre ellos su secretario de sección, el maestro Jorge. Estuvimos también algunos profesores universitarios, y lo importante ahí fue ver que los maestros y los profesores teníamos muchos argumentos en contra de la evaluación universal, que no solo había la capacidad para cerrar las calles, sino también para cerrar el paso a esta propuesta en el terreno de lo legal y en el terreno de lo pedagógico educativo. De esas reuniones primeras en el Senado se derivó el compromiso de algunos senadores de crear un foro donde el Senado, en su propio edificio, analizara a fondo las implicaciones de la evaluación universal. Este foro se realizó el 4 de marzo en la sede del Senado de Belisario Domínguez, que es la sede antigua. Y en este foro fue muy importante ver la presencia de más de la mitad de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que sea por la vía de sus representantes seccionales o por la vía de corrientes y compañeros que trabajan en esas secciones, estaban presentes. Más de 26 secciones representadas. Esto fue muy importante porque con esto los senadores y diputados se armaron de valor, además de que se armaron de argumentos, como para establecer una serie de condiciones, una serie de principios que deberían normar cualquier evaluación en el magisterio, así como también se opusieron claramente a que se modificara la Ley General de Educación. Eso fue muy importante porque dio arranque a una serie de logros fundamentales. En primer lugar, efectivamente el movimiento magisterial logró que se detuviera la modificación de la Ley General de Educación. Esta estaba ya con los dictámenes aprobados, lista para pasarse al piso del Senado, y sin embargo, gracias a este foro, a estas movilizaciones, a estas argumentaciones, fue posible que los senadores decidieran que mejor no iban a dar el paso a la aprobación de las modificaciones a la Ley General de Educación.
que eran muy importantes porque en esas modificaciones se establecía con todas sus letras la puesta en marcha de la evaluación universal. Daba un respaldo legal a algo que no era más que una iniciativa del presidente hasta ese momento. Por eso era tan importante esta modificación. En segundo lugar, la realización, y como consecuencia de lo anterior, la realización misma de la evaluación universal se puso en duda. No se aclaraba si se iba a realizar, no se aclaraba cuál era la fecha, no se aclaraban cuáles iban a ser los contenidos, no se aclaraba para quiénes iba a ser esta evaluación. Se sumió a la evaluación universal en la incertidumbre más completa. A tal punto fue esto que la propia Elbester Gordillo, que estaba siendo rebasada, aquí sí que por la izquierda, decidió que tenía también que plantarse en el terreno de la discusión de la evaluación universal y pidió una mesa de negociación, manifestando incluso que no estaba dispuesta a que esta evaluación se realizara si no se cumplían una serie de condiciones fantasmales, si se quiere, pero había ahí un nuevo interlocutor forzado por la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ella se vio obligada a entrar al terreno de la evaluación universal con una postura distinta a la que había tenido durante meses anteriores. Eso también fue un logro muy importante, el hecho de que la evaluación entró en esta etapa de incertidumbre. En tercer lugar, el acuerdo mismo de la evaluación universal se pone en crisis cuando éste dice con todas sus letras que será una evaluación obligatoria y la Secretaría de Educación Pública se ve obligada a decir que va a ser voluntaria. Lo cual, cuando se trata de una evaluación que intenta ser censal, es decir, contar a todo el mundo, evaluar a todos los profesores, es un fracaso para esta evaluación universal el hecho de que se coloque como voluntaria, porque entonces ya no puede medir. Cuando solo participan aquellos que se sienten retados por la evaluación o que se ven obligados por sus directores, los resultados no son válidos en términos estadísticos ni en términos de lo que revela la evaluación, porque no se sabe qué resultados se habrían obtenido si todo el mundo hubiera sido evaluado. Serán o serían resultados totalmente distintos. En ese sentido se puede hablar de que también la evaluación fue el decreto que lo sustenta fue rebasado por la movilización magisterial. Y otra cuestión también importante es el hecho de que ahora las cosas están en la ambigüedad legal también. Porque si uno lee los artículos 29, 30 y 31 de la Ley General de Educación, lo que uno encuentra es que ahí se dice que la Secretaría de Educación Pública debe evaluar el sistema educativo. Nunca habla específicamente de los maestros. Habla de ellos diciendo que ellos colaborarán, apoyarán la realización de evaluaciones, pero no hay frases explícitas que hablen de evaluar directamente a los docentes. Se puede interpretar que sí, pero sería una interpretación, no sería parte de lo que dice exactamente el texto de la ley. Por eso es que querían la modificación, por eso era tan importante. Dice, por ejemplo, que los maestros, alumnos, directivos, participantes en los procesos educativos
facilitarán que las autoridades educativas realicen exámenes, pero para fines estadísticos y de diagnóstico. Cuando se habla de exámenes para fines estadísticos, se puede incluir en eso la realización de muestreos, es decir, que no son exámenes que se aplican a todo el mundo, sino simples sondeos para, a partir de unos cuantos miles, conocer o tratar de conocer, tratar de averiguar la situación del conjunto de los alumnos, de las escuelas, de los profesores. Se dice también que se darán a conocer estos resultados a la sociedad, a los padres de familia, a los alumnos, a los maestros. Y eso es todo lo que dice la Ley General de Educación. Por eso, ahora la evaluación universal está en una ambigüedad legal. El INE, que se supone contribuye a la evaluación, cambió radicalmente en su constitución, en su estatuto, para que pudiera evaluar a los docentes. Pero el INE tiene un problema fundamental, que es que no es la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación Pública es la única, según la ley, autorizada para realizar las evaluaciones. Y el otro problema que tiene el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es que el nuevo decreto, donde se dice que contribuirá a la evaluación de los maestros en formación, el problema ahí es que ese acuerdo entra en vigencia a los 90 días de haberse expedido. Entonces eso sería prácticamente en septiembre o octubre. Por lo tanto, esta evaluación no tiene fundamento legal claro, dado que el INE, que es el que contribuye a la evaluación, no es la Secretaría de Educación. Y el decreto que se supone lo autoriza a este instituto a evaluar a los maestros no tiene vigencia en la actualidad. Por alguna razón pusieron a 90 días y eso invalida a mi juicio esta evaluación que acaba de realizarse con la colaboración de este INE. Hay también una evaluación en el artículo 12, fracción séptima, que se realizará a los maestros, pero esa evaluación se refiere a que traten con respeto a los derechos humanos de los estudiantes a sus niños. En otras palabras, no es una evaluación académica, no es una evaluación como la evaluación universal. Creo que por esta razón, y además, si tomamos el hecho alrededor un poco más del 30% de los maestros fueron los que se presentaron al examen, estamos configurando un contexto en donde se ha dado un cambio radical en el proyecto de evaluación universal que tenía la Secretaría de Educación Pública, Gordillo, Calderón, gracias a la movilización de los maestros. En el escenario de que llegue el PRI al poder, evidentemente que como parte de un acuerdo que habrán de realizar con Gordillo, la evaluación universal se va a volver a poner en papel de la discusión. Eso es evidente. Pero ya hay un antecedente muy importante de movilización que hará pensar dos veces a la hora de que se quiera volver a insistir en la evaluación universal. Por eso es tan importante el momento que estamos viviendo hoy, porque estamos como en el filo de la navaja. Lo que hagamos hoy de conciencia, de análisis, de resistencia y de propuesta va a tener un peso mucho más importante que en el pasado, porque tenemos ahorita fuerza acumulada que no teníamos hace un año en torno a la evaluación universal. Se ha acumulado fuerza y se ha acumulado también experiencia
que es muy importante. Entonces, es necesario en este momento, por la importancia estratégica y táctica que tiene, recapitular y profundizar en tres elementos que han sido y serán muy importantes en la lucha contra la ACE en general y contra la evaluación universal en particular. Y estos tres elementos serían los siguientes. Primero, la crítica, es decir, el análisis, la reflexión, la documentación, la conciencia, la difusión, todo lo que se ha hecho y que es necesario profundizar. Es decir, esta reflexión que en estos talleres ustedes están llevando a cabo de manera importante para armarnos de argumentos, para armarnos de perspectivas nuevas, distintas, que nos permitan ir un paso más adelante de los planes que ellos tienen. Entonces dedicaré los siguientes minutos de mi intervención sobre todo a la parte de la crítica y de la propuesta, porque creo yo que la movilización está como muy clara en lo que puede aportar. La movilización creo que podemos verla como un elemento indispensable para que se pueda dar una negociación, un diálogo, un enfrentamiento de argumentos que permita mover los cimientos de la ACE y de la evaluación universal. No voy a insistir mucho en eso, salvo en la necesidad de legitimarla lo más posible en el futuro, para que las propuestas se conviertan paulatinamente y cada vez más en una forma de resistencia nueva, distinta, que surge desde las propias escuelas. Empezando por la crítica, quisiera recordar lo que ya se decía desde marzo de este año. Un primer importante argumento que pudimos manejar frente a los diputados y senadores, frente a la opinión pública, es el hecho de que no estamos en el día 1, en el primer día de la evaluación, en la historia de la evaluación en México. Tenemos ya casi 25 años de evaluaciones. Hay exámenes estandarizados del Ceneval desde 1994 que evalúan a todos o la gran mayoría de los que buscan ingresar a la educación media superior y superior. Evalúan a los egresados del nivel medio superior y a los egresados del nivel superior. Y se prevé que evaluaran también a los profesionistas cada 5 años. Se evalúan los programas de estudio de todas las universidades del país. Se evalúan los maestros con la carrera magisterial a partir de 1993 también. Se evalúan las instituciones, se evalúan las escuelas con los programas de calidad, se evalúan los programas de posgrado por el CONACYT, se evalúan los niños de educación básica, primero a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y luego con enlace. Se evalúan los candidatos a profesores, se evalúa el llamado concurso de oposición y hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mete las narices también para evaluar aquí en el país. En total, más de 100 millones de personas, niños, jóvenes, adultos, maestros, instituciones, programas han sido evaluados. Y después de 25 años casi de evaluación, lo que podemos ver, y lo ve también la Secretaría de Educación Pública, lo ven los empresarios, lo ve la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo vemos los maestros de todos los niveles, lo ven los padres de familia,
y los ve el magisterio mismo, es que la educación en México no ha mejorado. Es decir, que la evaluación que se suponía iba a ser un instrumento de calidad de la educación no está dando los frutos que se proponía, que se prometía iba a dar. ¿Dónde está el dinamismo de la educación cuando estamos los maestros cubiertos por una lápida de burocracia? ¿Dónde están las grandes iniciativas desde las bases magisteriales cuando no se les permite reunirse de manera independiente y decir sus quejas y sus propuestas? ¿Dónde está el gran cambio, la revolución educativa, cuando los maestros se han convertido cada vez más en operadores, meros empleados de la Secretaría de Educación Pública? Entonces sí podemos ver que ante este argumento no tienen respuesta, porque ellos mismos afirman cada vez que quieren instaurar una nueva iniciativa que se necesita más calidad en la educación. Esta evaluación se ha convertido en un mecanismo de vigilancia. Cuando se podía hacer un muestreo a nivel nacional, tomando un grupo de cada zona y evaluar nada más a un grupo de cada zona del país, y en lugar de hacer eso se evalúa a todos los grupos, a todos los maestros, en realidad lo que se busca es tener un control individual sobre cada uno de los profesores y sobre cada uno de los grupos. Con una computadora hoy es posible para la Secretaría de Educación Pública poner la clave del maestro, su nombre y apellido, y saber el historial de resultados que han tenido los grupos en los que ha estado dando clases. Y en el momento oportuno le puede sacar al maestro: mire maestro, usted esto, usted aquello, usted en tal año acá, todo el historial, a todos y cada uno de los maestros del país. Ese es un arma poderosísima en manos de la vigilancia, de la supervisión, del control, del dominio, de la subordinación. Por eso es que la educación no mejora, entre otras cosas. Es también esta idea de la evaluación una propuesta mercantil, en el sentido de que piensa que si yo me doy cuenta que soy el quinto de la clase, voy a querer ser el primero. Y si me doy cuenta de que soy el peor maestro de la escuela, según el examen de evaluación universal, entonces voy a sacar fuerzas de esta humillación y voy a convertirme en el mero mero. Esa idea de competencia, de derrotar a los otros, de ser mejor que todos, es la que está detrás de esta idea de evaluar y entonces poner a las personas en una lista: el que tiene 3 estrellitas, el que tiene 2, el que tiene 1, y los demás, que son la masa informe. Esta idea tan poco humana, tan poco civilizada, es la que está detrás de la idea de mejorar la educación. Y por eso es que la educación, que es algo mucho más complejo, mucho más humano y mucho más civilizado, simplemente no mejora. Este fracaso de la educación evaluada, de la educación estrechamente evaluada, se debe al hecho de que es una evaluación también, además de que es una evaluación para competir, además de que es una evaluación para subordinar, para vigilar, está el problema de que es una evaluación que lo único que tiene como objetivo es clasificar. Ustedes ven la prueba enlace, por ejemplo. ¿Y cuál es el resultado de la prueba enlace? No les dice: miren, están actuando en las escuelas estos factores que están generando una baja en la calidad de la educación. No dice eso. Lo único que nos dice es: 70% está en nivel elemental o insuficiente y el resto está en niveles de bueno y excelente. ¿Y de qué nos sirve saber eso
si no sabemos cuáles son los factores, los mecanismos, las razones por las cuales esto se repite año tras año, tras año, tras año. Clasifica, pero no explica. Una evaluación en ese sentido de cuenta chiles nada más. Es una evaluación de mercado, de contar los tomates, de clasificarlos, decir estos están maduros, estos casi están maduros, estos están verdes y estos están muy verdes. ¿Y luego para qué? Absolutamente para nada, porque una evaluación como esta no sirve para conocer qué está pasando en las escuelas. ¿Por qué? Porque en primer lugar no le pregunta a los maestros directamente que nos expliquen qué ocurre en las escuelas, al interior del proceso educativo. Y ahí los maestros, los profesores, podemos decir muchas cosas de por qué nuestros niños no aprenden, de qué es lo que nos hace falta, de cómo podríamos con mejores recursos y con qué recursos mejorar. Pero todo eso, estas pruebas estandarizadas, no lo evalúan, no les interesa. Es algo que está fuera siquiera de su horizonte. Y cuando la Secretaría de Educación Pública, entonces, no tiene una explicación de por qué está mal la educación en el país, lo que pasa es que se dan iniciativas a monta y a loca. Es como si ustedes, es un ejemplo que ya he puesto muchas veces, es como si hay un niño enfermo en la casa y se llama al médico y el médico dice, vamos a tomarle la temperatura en la mañana, a mediodía y en la noche. Y después de una semana de que el médico le toma la temperatura al niño en la mañana, a mediodía y en la noche, la familia dice, oiga doctor, pero no se va a curar el niño nada más tomándole la temperatura. Y la prueba enlace y las pruebas que nos plantean son tomar simplemente la temperatura sin que nos den un diagnóstico, que nos expliquen qué está pasando. Claro, cuando el médico no da un diagnóstico, entonces la tía Lupita dice, hay que darle un té al niño. Y la tía Panchita dice, pues hay que ponerle una toalla de agua fría en la cabeza. Y la tía Lolita dice, hay que darle vitaminas. Es decir, cosas que se nos ocurren con toda la buena voluntad, pero que no van a curar al niño. Y la SEP hace exactamente lo mismo. Como no tiene diagnóstico, no tiene explicaciones, inventa iniciativas que resultan ser un fracaso. Y dice un día, ya sé que voy a hacer programas de escuelas de calidad. Y fracasa. Enciclomedia, dice otro día, y fracasa. ¿Qué haré? Voy a evaluar a los maestros que van a entrar. Y fracasa porque acaba de decir un subsecretario que dentro de 50 años se va a notar el cambio en el personal del magisterio porque habrán entrado muchos maestros evaluados con el concurso de oposición. Es decir, que la gran revolución no la vamos a ver, bueno, habrá algunos, pero ninguno probablemente de los que estamos aquí, ni siquiera los de la SEP. Entonces, cuando las promesas son a 50 años, mi amor, mi reina, dentro de 50 años, te voy a amar como nunca, no son promesas que no valen. Es decir, que en una sociedad desigual como la mexicana, es muy difícil que la escuela pueda ejercer su función de educadora, porque la desigualdad social es un obstáculo formidable a eso. Es muy difícil enseñar a niños que no tienen condiciones en sus casas, en sus comunidades, que no tienen la educación y la alimentación adecuada, que no tienen el apoyo de padres que están abrumados de trabajo, de necesidades. Y por eso es que nuestras escuelas no pueden convertirse en especie de casas de milagro, como quiere la Secretaría de Educación Pública. Así, dicen,
Los factores que se ubican fuera de la escuela, especialmente en las familias y el nivel de desarrollo de sus comunidades, son los que explican muchas veces el bajo desempeño de los estudiantes. Es decir, la SEP está diciendo que las escuelas no son las primeras responsables del deterioro de la educación en México. Es la desigualdad, la pobreza. Y sin embargo, se va a evaluar escuelas, se va a evaluar maestros, se va a evaluar a los niños. Y digo esto porque el primer factor de la evaluación universal con que se pretende evaluar a los maestros es el resultado que tienen los niños en la prueba enlace. Y ya vimos en las estadísticas que alrededor de un 70% de los niños están en nivel insuficiente y elemental. Lo que significa que todos los maestros, es decir, 70% de los maestros que van a ser evaluados a partir de los resultados de la prueba enlace, van a aparecer como incapaces, como ineptos, porque les evalúa a partir del desempeño de un desempeño que no depende de la escuela. Es como si de repente se forma a todos los médicos del país y especialmente aquellos de las zonas marginadas, se les dice: ustedes van a ser responsables de que bajen los niveles de desnutrición de todos los niños de las regiones en las que ustedes trabajan. Pero señor, me van a decir, la desnutrición no depende de los médicos, depende de que hay pobreza en las comunidades, de que no hay información sobre buena nutrición, de que no hay alimentos. ¿Por qué nos hace a nosotros responsables? Y eso es exactamente el planteamiento de la evaluación universal. Hacemos responsables a los maestros y por lo tanto van a salir como deficientes todos aquellos que estén en zonas marginadas. Y ese porcentaje de la evaluación universal que corresponde al resultado de enlace es de 50%, entonces es sumamente alto. Enlace es además de que se aplica a niños y jóvenes de comunidades totalmente distintas, no es lo mismo aplicar un examen de enlace en la ciudad de Morelia o en la Ciudad de México, en una zona residencial de alto nivel económico, en una escuela pública ahí, que aplicarlo en la Sierra Norte de Puebla o en algún lugar de la Sierra de Michoacán. No es lo mismo. Son niños que tienen distintas maneras de ver la realidad, que tienen un plato de conocimiento muy diferente. No que unos no sepan, es que saben cosas distintas a los de la ciudad. Y entonces, una prueba hecha para los de la ciudad hace aparecer a todo mundo que no viva en la ciudad como deficiente. Es como una caricatura que anda circulando ahorita en internet, donde está un elefante, está un venado y está un chango. Están cambios, ¿no? Y hay un árbol detrás y dice: los voy a evaluar a ver quién sube más rápido a este árbol. El elefante obviamente no va a poder, el venado creo que con ciertas dificultades, y el chango en 3 segundos va a estar en la copa de abajo. Y va a decir: este es el animal más eficiente de la selva. Pues es falso. Si aquí le ponemos una prueba a los de Suecia sobre historia mexicana, pues van a salir todos como verdaderos deficientes mentales, cuando en realidad simplemente los estamos evaluando con criterios, con parámetros que no son comprensibles para estas personas de Suecia. La diferencia entre un niño de una escuela pública, de un barrio residencial, es enorme respecto de la de un niño en una comunidad pobre en el estado de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, de Tlaxcala, de Chihuahua también. Es una enorme diferencia. Una prueba única es una infamia, es algo verdaderamente infame. Sobre todo cuando además
las preguntas que tienen son verdaderamente absurdas en muchas ocasiones. Por ejemplo, se preguntan a los niños qué significa o cuál es el símbolo de restaurante, es decir, un tenedor y un cuchillo. Pero hay más de 200,000 comunidades en este país donde la noción siquiera de restaurante no existe, o la de semáforo tampoco existe. Y sin embargo, se preguntan como si todos los niños del país dijeran: los domingos pues iremos a comer al restaurante para no aburrirnos hoy en la casa. Es una mentalidad citadina aplicada a un país de 60 culturas distintas. Es un absurdo. Además, con preguntas como esta, por ejemplo, que es una joya que debería de guardarse en una caja fuerte, porque la pueden quitar, ¿no? La 138 de la prueba enlace. ¿Cuál de las siguientes actividades ayuda a conservar los recursos naturales? A. Cuidar el consumo de animales y alimentarnos solo de animales. B. Cuidar el consumo de animales y alimentarnos solo de vegetales. C. Cuidar el consumo de aquellos que necesitan pocos años para reproducirse. D. Cuidar el consumo de aquellos que necesitan miles de años para reproducirse. Yo leo y leo esta pregunta y nunca la entiendo. Nunca la entiendo siquiera. Entonces yo veo a un niño de 12 años, 11 años frente a esta pregunta y lo veo sufrir, porque dice: bueno, aquí me están midiendo a ver si yo sirvo o no, si soy elemental o soy insuficiente. Además, la prueba enlace es pedagógicamente un atropello, porque eso de que al niño año tras año se le diga: tú eres un elemental, tú eres un insuficiente, es la peor práctica pedagógica que puede haber en una escuela. Repetirle, reiterarle al niño que no puede avanzar. Y a los maestros, ¿cómo se les evalúa? ¿Cómo se dice? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Que se va a escoger a los mejores maestros de México para integrarlos al magisterio. Bueno, pues con preguntas como esta. ¿Qué niveles educativos integran el sistema educativo nacional? A. Básica, media, superior, superior y posgrado. B. Inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. C. Inicial, básica, media superior y superior. D. Básica para el trabajo, media superior y superior. En esta pregunta, ¿qué se está midiendo? Pues qué tan burócrata es el profesor. ¿Qué tanto se sabe al dedillo? Yo lo desconozco totalmente, la verdad, tampoco puedo responder a esto, pero lo entiendo, por lo menos entiendo la pregunta. Porque depende mucho de si la fuente es la ley, o son los informes presidenciales, o son las intervenciones que tiene el secretario de Educación Pública. Hablan de todas estas maneras muchas veces. Entonces habría que preguntarse primero, ¿según quién, cuáles son los niveles del sistema educativo nacional? ¿Según quién o qué fuente? Pero bueno, lo importante es que esta pregunta no nos dice absolutamente nada sobre si este maestro tiene buenas prácticas pedagógicas, si sabe entender a los alumnos, si sabe dialogar con ellos, si sabe poner ejemplos, si sabe organizarlos para ir a una visita a un museo o a un campo a ver la vegetación, los animales, los insectos. No nos dice absolutamente nada de eso. Y revisen el examen y verán que hay muchas preguntas que van en ese sentido. Entonces, la prueba enlace no es un buen criterio para evaluar a los niños, ni tampoco a los maestros. Segundo elemento que tiene la prueba, la evaluación universal, son los llamados estándares. ¿Qué significa eso de estándares? Significan prácticas, actitudes que tiene el maestro en el salón de clase. Esa es como una definición aquí hechiza que podemos hacer, porque ellos tienen definiciones muy complicadas, pues, de lo que son los estándares. ¿Qué se quiere que haga el maestro en el salón de clase? Y lo que se quiere que haga
son 25 cosas específicas. Es decir, hay una serie de grupos de expertos que consultan a algunos maestros que se han reunido, hicieron un listado de probablemente decenas de estándares y después de mucho discutir, sin consultar a los propios maestros, al conjunto de los maestros, decidieron que un buen maestro es aquel que tiene estos 25 comportamientos o actitudes en el salón de clase. Voy a leer 23 nada más de ellos, desahogo 2. Dice, se va a evaluar si el maestro detalla contenidos en la planeación, o sea, contenidos de conocimiento en la planeación o preparación de la enseñanza. Se va a evaluar si el maestro especifica el propósito del uso de dichos contenidos, para qué van a servir. Se va a evaluar si utiliza estrategias didácticas en el salón de clase, si especifica los mecanismos de evaluación a los niños, si propicia relaciones interpersonales con los estudiantes, si maneja bien al grupo, si en clase demuestra conocimiento de la asignatura, si relaciona una asignatura con otra, si conecta su asignatura con el contexto de los estudiantes, si presenta el programa del curso, si atiende de manera diferenciada a los estudiantes, si organiza bien al grupo, si procura que se establezcan relaciones de aprendizaje estudiante-estudiante, si usa recursos didácticos, si maneja bien el espacio dentro del aula, si maneja bien el tiempo dentro del aula, si sus indicaciones y explicaciones son claras, si hace buenas preguntas a los estudiantes, si lleva a cabo actividades dirigidas, si lleva a cabo actividades no dirigidas, si propicia la autoevaluación de los estudiantes, si hace comentarios evaluatorios a los estudiantes, si rescata y sistematiza los conocimientos previos. Todas estas, queridos compañeros maestros, son las nuevas funciones que ustedes tendrían que desarrollar en el aula como parte de la evaluación universal. Estas se decidieron, quién sabe dónde, quién sabe a cargo de quién, a partir de qué informaciones y sin que se haya realmente experimentado. ¿Cómo se va a evaluar? Pues tiene que haber dentro del aula, para ver lo que hace el maestro, a ver qué hace con estas 23 cosas. Primero, si cumple con estas 23 cosas, tiene que haber ahí una persona que lo evalúe. Y en concreto nos dice que van a ser 3 personas. Un evaluador que va a llegar a visitar cada escuela, un colega maestro y el director de la escuela. Ellos se van a sentar muy quietecitos y silenciosos allá atrás, con un cuaderno o bitácora le llaman, en donde se va a evaluar cada una de estas actitudes o prácticas de estos estándares. Y se va a evaluar en 4 niveles: poco adecuado, adecuado, perdón, la primera es inadecuado, o sea, como insuficiente, pues. Es como la prueba de enlace, nomás que ahora para los maestros. Inadecuado, poco adecuado, adecuado, muy adecuado. Entonces, multipliquen 4 por 23, creo que nos da algo así como cerca de 100. Entonces va a haber 100 posibilidades distintas de evaluar al maestro a cargo de las bitácoras de cada uno de estas personas que van a estar allá atrás en el salón. Yo digo que al cuarto estándar, ellos mismos ya se van a hacer bolas. ¿Qué le pongo? ¿Adecuado? No, muy adecuado. Les ponemos muy adecuado. Es decir, se va a convertir en un procedimiento totalmente burocrático. Primer problema es el más leve problema. El segundo problema, así práctico, es
¿Cómo le va a hacer el maestro para en 2 horas, que va a ser 2 o 3 horas, va a ser la evaluación, mostrar las 23 habilidades o las 23 actitudes o los 23 estándares? Hay que dividir 3 horas entre 23, no he hecho la división, así que no sé cuántos salen. Pero el maestro tendría, vamos a suponer, como 10 minutos para cada estándar. Entonces yo tengo que actuar, primero, el que hago que los estudiantes interactúen, ¿no? Yo el reloj, y digo, a ver, niños, interactúen, por favor. 10 minutos de interacción para que los medios vean que yo sí propicio la interacción, ¿no? Ya, terminamos. Ahora el otro estándar. Autoevalúense, por favor. ¿Pero qué es eso el profesor? Bueno, ahorita les explico, pero por lo pronto, platiquen, digan cómo se sienten, etc. 23 estándares, 3 horas, al principio y al final del curso. El maestro ahí tiene varias opciones. Una, convertirse en un actor, pero de los mejores del mundo, porque va a programar exactamente, venga o no a cuento en la relación con los niños, su presentación de los estándares, ¿no? Y ahí te voy. Y luego, pasada la evaluación, me olvido de los estándares y yo hago lo que necesitan los niños. A lo mejor lo que necesitan es interactuar las 3 horas, a lo mejor, o necesitan otra cosa, otro estándar que no está aquí, que se usa y tiene mejores resultados en la escuela fulana en gana de tal. Entonces, esa es la evaluación por estándares, que significa también el reino de la subjetividad, porque si es un director que me trae fichado, pues me parece que voy a ser totalmente inadecuado en su bitácora. Si es un colega que me odia porque soy de la CENTE, pues entonces también voy a tener problemas. Y este evaluador externo que va a llegar ahí como caído del cielo, que no tiene ni la más remota idea de cómo se llama el profesor, de dónde vienen los niños, va a hacer juicios sin ningún fundamento, ni siquiera subjetivo. Va a ser también la uniformización de la evaluación, es decir, en todo el país, en todas las escuelas, en las casi 200,000 planteles que hay, casi 200,000 planteles que hay en el país, es la misma evaluación. Es también la robotización de la enseñanza, convertir a los maestros en especies de robot. Como en una computadora yo programo la función 1, la 22, la 18, la 12, la 13, la 14, la 23, etc. Le doy un golpe a la tecla y el maestro empieza a funcionar en esas... Es un refuerzo de la centralización de la educación, porque en la Ciudad de México este grupo de expertos determina que estas son las evaluaciones, los estándares que hay que analizar y no otros. En fin, había muchas cosas más que decir de la evaluación universal, pero quisiera pasar al otro elemento importante, que es de la propuesta. Yo creo que en el curso de estas discusiones que hemos tenido desde febrero, se han delineado algunos principios que me parece son orientadores, más que una receta de cómo hacer una propuesta alternativa, principios orientadores que los maestros puedan retomar y usarlos para ver qué se puede hacer a nivel de cada escuela, a nivel de cada zona, de cada región, de cada entidad federativa y de toda la nación, para generar propuestas alternativas de evaluación. Estos principios son los siguientes. Ellos plantean, voy a leer así como aparece en esta ponencia del 4 de marzo, ellos plantean que la evaluación es sobre todo un acto de gobierno. Es lo que dicen los empresarios, la SEP, los funcionarios de las entidades federativas, siempre conciben a la evaluación como algo del gobierno. El gobierno nos evalúa, el gobierno decide, el gobierno hace acuerdos, el gobierno. Cuando la evaluación y la educación debería de ser un proceso que fuera fundamentalmente
educativo, no un acto de gobierno, un acto educativo. Ellos plantean que la evaluación es sobre todo un acto de gobierno. Nosotros luchamos por una evaluación que esté fundamentalmente en manos de estudiantes, alumnos, maestros, padres de familia, comunidades. Es posible perfectamente que los estudiantes, junto con el maestro y por su cuenta, evalúen su escuela, evalúen a sus maestros, evalúen qué tanto les gusta o no, qué tanto aprenden, por qué no aprenden. Es perfectamente posible. En el caso del estado de Morelos, por ejemplo, los maestros en Resistencia hicieron un congreso de evaluación a cargo de los niños. Y los niños se juntaron en la plaza principal de Cuernavaca y empezaron a decir todo lo que querían decir acerca de sus escuelas. Y los maestros apuntaban, los maestros tomaban nota para recuperar de ahí aquellas cosas que podían cambiar a partir de lo que decían los niños. No lo que dicen en el aula, sino un espacio expreso, un lugar, un tiempo destinado a una especie de congreso local, escolar, donde los niños puedan decir sus palabras. Un lugar, un espacio donde también los padres de familia y las comunidades puedan hablar de su escuela. Un lugar donde los maestros puedan hablar con las comunidades, con los padres de familia y explicar qué está pasando en la escuela, por qué hay problemas, que no hay materiales, que no hay apoyo, etc. De tal manera que las demandas pedagógico-educativas de los maestros se construyan con base en los diagnósticos de los niños, de los padres de familia, y eso asegura la solidaridad, no solo el apoyo de los padres de familia, sino la defensa que los padres de familia pueden hacer de lo que ellos mismos están proponiendo. Ya no sería simplemente decir, voy a apoyar al maestro porque es el que educa a mis niños, sino voy a apoyar al maestro porque juntos hemos determinado que lo que necesitamos en esta escuela es esto y esto y esto y esto. Ellos plantean una evaluación vertical. Vienen de fuera a evaluar, vienen los exámenes, vienen los evaluadores, vienen los funcionarios a vigilar que se evalúe bien, vienen los empresarios como observadores. Ellos plantean una evaluación vertical, nosotros planteamos una evaluación horizontal, pero no que se quede solo a nivel de las escuelas, sino que permee hacia arriba, con demandas convergentes, de tal manera que si 10, 15 o 20 escuelas están de acuerdo en que la biblioteca escolar tiene que ser de otra manera, esa se convierte en una demanda ya no solo de una escuela que no tiene mucho peso, sino una demanda que puede retomar la sección sindical, una demanda que puede convocar a las comunidades, a los padres de familia y crear una fuerza social que en este momento todavía no tenemos en muchas de nuestras luchas.